A unos cuantos días antes de terminar este año y comenzar el próximo año, la mayoría de nosotros experimentamos una mezcla de sentimientos, una mezcla de nostalgia y anticipación. Nostalgia porque hay cosas que sucedieron en este año que de alguna otra manera nos hicieron sufrir, nos hicieron sentir pena y estamos contentos de que por fin este año ya termine. Pero también hay una anticipación por la llegada de un año nuevo, porque un año nuevo significa darle la vuelta a la página en nuestra vida, por así decirlo, y representa un nuevo comienzo. Y ese anhelo por un nuevo comienzo al inicio de cada año es compartido por muchas culturas en muchas partes del mundo. Por ejemplo, hay maneras de celebrar la llegada de un año nuevo y la despedida del año anterior de maneras tan curiosas. En los Estados Unidos, la mayor parte de la gente sintoniza la televisión para ver cómo desciende la bola de cristal en Times Square en Nueva York y poder ver cuando esa bola se ilumina, comienza un año nuevo y la gente se abraza, se besa y brindan por lo mejor para el siguiente año. En Corea del Sur hay otra costumbre muy característica. Cada persona decide que los malos hábitos que ellos tienen y que quieren dejar, los escriben sobre un cometa, luego lo vuelan y cuando ese está en pleno vuelo, cortan el hilo para que el cometa se pierda. Y de esa manera deshacerse simbólicamente de esos malos recuerdos, de esos malos hábitos. En Rusia se escribe en un papel los deseos para el año nuevo, las resoluciones, los buenos hábitos que desean adquirir. Luego incineran ese papel y las cenizas las ponen en una copa de champañas y algunos atrevidos se la beben. En China es algo distinto. En China se limpia la casa completamente, de una manera de deshacerse de los malos espíritus que de alguna forma ellos sintieron que en ese año que termina los estuvieron estorbando. Por el contrario, en España y en México hay varias tradiciones. Hay personas que en las campanadas del reloj que anuncian el nuevo año, la despedida del anterior, se comen 12 uvas. Otros sacan una maleta vacía adentro y afuera de la casa 12 veces, simbolizando que en el próximo año, donde quiera que ellos vayan, van a poder experimentar más prosperidad y cosas buenas. Colombia y Ecuador tienen algo muy interesante porque esa famosa maleta la recorren por las calles. En cambio, en Italia y en Sudáfrica, algo interesante ocurre. Abren las ventanas de las casas de la medianoche y empiezan a arrojar por ahí adornos que no les gustan, cuadros de fotografías de personas con las que a lo mejor ya no viven con ellos porque se divorciaron, cosas que quieren olvidar y las arrojan por la ventana, aún con muebles que ya no quieren, y las tiran, se deshacen de ellas. Una manera de deshacerse de lo anterior y comenzar una nueva vida. No importa el lugar donde nosotros nos encontremos, la manera en la cual un nuevo año trae expectativas diferentes es muy, muy particular. Es lo que podemos ver el 1 de enero. Hacemos una lista de buenos propósitos, de resoluciones que queremos cumplir en el próximo año, pero qué tristeza que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos realmente con esa determinación a cumplir con esos propósitos, lo que ocurre en unos cuantos días es que los dejamos de lado. A lo mejor tal vez tú estás haciendo planes para leer la Biblia en este año de principio a fin. O a lo mejor levantarte un poco más temprano para orar un poquito más, para poder tener más paciencia y aguantar no solamente al cónyuge, sino el comportamiento de los hijos o de alguna otra manera alguna persona que no sea fácil. O a lo mejor simplemente te has puesto la meta de hacer ejercicio, de comer mejor para bajar esos kilitos de más que ganaste durante esta temporada navideña con tanta comida tan rica, que comenzó con acción de gracias. Quizá esta es una época del año en la que realmente vale la pena mencionar lo que Pablo dice en Romanos 7, que aunque la voluntad está presente, la falta de poder para hacer las cosas es la que necesitamos. Porque una cosa es proponernos hacer algo, otra cosa muy diferente es realmente estar dispuestos a cumplirlo. Cada año nuevo es como darle la vuelta a la página de nuestra vida, a comenzar de nuevo. Cada año nuevo representa una promesa de dejar atrás lo que es viejo y enfocarnos en lo que es nuevo. Cada año nuevo nos permite a nosotros cambiar nuestro antiguo yo del 2021 y presentar un modelo más mejorado, un modelo nuevo en el 2022. Sin embargo,
descubrimos que el nuevo calendario no trae consigo un nuevo capítulo en la vida. Los problemas y fracasos y tristezas del año que acaba de terminar son los problemas y fracasos que van a continuar con nuestra vida nueva en este año nuevo. Si nosotros no estamos conscientes de esto, seguiremos siendo las mismas personas que hemos sido, sin ningún cambio y sin ningún beneficio. Este patrón de buenas intenciones fracasadas, fallidas, no es nada nuevo en nuestras vidas. Data de tiempos inmemoriales. Las propias escrituras nos hablan acerca de este tipo de aspectos. Describe esto mismo. Por eso cuando celebramos nosotros la Cena del Señor y repetimos las palabras de Jesús cuando Él levanta la copa y menciona que esa copa representa el nuevo pacto, que la traducción correcta de lo que dice 1 Corintios 11 debiera ser: este pacto ha costado mi sangre. Debemos de ponernos a pensar, ¿a qué nuevo pacto se refiere? ¿Es que acaso habrá un antiguo pacto? ¿Es que acaso habrá algo distinto a lo que presenta el Señor en estas palabras? Me alegra que se hagan la pregunta, porque sí, así es. Hay un antiguo pacto que Dios mismo hizo con su pueblo Israel. Ese pacto que Él hizo y establecido por medio de la ley es un compromiso que Dios mismo hizo con su pueblo de escogerlos, de descender hasta donde estaban ellos y de vivir entre ellos. Pero ambas partes debían de cumplir con este pacto para que pudiera esta relación de pacto llevarse a cabo. En Deuteronomio 5:27 vemos la manera en que el pueblo de Israel, a través de Moisés, hablaban con Dios y le dijeron: ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Y luego ven y cuéntanos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Es la manera como ellos firmaban ese pacto con Dios. Sin embargo, porque conocemos la historia del pueblo de Israel, desde principio a fin nos damos cuenta que este pacto fue violado muchísimas veces. Fallaron en cumplir con la ley. Pero con Jesús se nos ofrece la oportunidad de un nuevo pacto, no basado en la ley, sino basado en una relación de amor. No basado en la fidelidad de lo que el hombre pudiera hacer para cumplir con cabalidad la ley de Moisés, dada por Moisés, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, y de esa manera el Señor extender y cumplir la parte del pacto que le corresponde. Ahora, el antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo no era difícil de seguir, no era algo oculto que solamente los sabios y entendidos podían seguir. Era algo era sencillo si ellos estaban dispuestos a cumplir con la parte que les correspondía. El antiguo pacto no era malo, era de hecho un buen pacto. Prometía vida, prometía libertad, señalaba el carácter pleno de la vida en comunión con Dios. Pero a pesar de este hecho, la historia de Israel fue un largo historial de fracaso tras fracaso. Israel se vio perseguido por los errores del pasado y se caracterizó por la incapacidad de renovarse y aprovechar la oportunidad que Dios le conseguía de poder tener esa comunión constante y creciente con Él. Generación tras generación sufrieron las consecuencias de la infidelidad de sus padres. Y además agregaron las propias infidelidades de ellos, que de alguna otra manera empeoraban la situación, dejando un legado de consecuencias tan tristes para su propia descendencia. Algunos de estas personas, como lo vemos en los escritos de los profetas, seguían con una autojustificación mal fundada, sin sentido, creyendo de que si ellos sufrían consecuencias por el tiempo en el cual ellos estaban siendo disciplinados por Dios, se debía a los problemas generados por sus padres. Los pecados de sus padres los habían alcanzado a ellos. Ellos utilizaban lo que el profeta Jeremías menciona como un proverbio. Decía en Proverbios 31:28, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. ¿Se pueden dar cuenta? En otras palabras, ellos pensaban que sufrían las consecuencias de los pecados de sus padres, viéndose ellos como inocentes. Pero Dios, de alguna otra manera, aquí en este pasaje Jeremías le está diciendo: no, ustedes no son inocentes. Ustedes realmente están viviendo y disfrutando el producto de sus malas decisiones. En otras palabras, cada persona va a morir por sus propios pecados. Lo que coman uvas agrias van a tener la boca fruncida, dice el Señor aquí a través de Jeremías. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros
Cuando no aprovechamos las oportunidades que Dios nos brinda en todo este tiempo, en estos 12 meses que acabamos de terminar, ¿qué podemos hacer para remediar el hecho de haber desperdiciado las segundas oportunidades que tuvimos? ¿De qué manera podemos hacer borrón y cuenta nueva, por así decirlo, en nuestra vida? ¿Qué hacer cuando cada vez que decidimos reiniciar nuestra vida, el mismo virus del pecado comienza a funcionar dentro de nosotros, a infectarnos y a congelarnos? ¿Dónde podemos encontrar una esperanza nueva, una esperanza renovada para este nuevo comienzo que tenemos, sin preocuparnos por repetir lo mismo del año pasado? Bueno, para algunos dentro del pueblo de Israel existía una creencia de que tal vez todos pudieran hacer como una especie de reset, lo que hacemos con la computadora cuando ya no está funcionando, que la apagamos completamente, la reseteamos, decimos. Que pudiéramos también hacer lo mismo con el pacto que Dios había establecido con nosotros, decían el pueblo de Israel. Podemos esforzarnos por cumplirlo a cabalidad, por empezar otra vez de nuevo. ¿Acaso no hacemos lo mismo nosotros cada vez que empieza el año? Ahora sí, este año sí, yo voy a bajar de peso. Ahora sí, este año sí voy a crecer espiritualmente. Ahora sí, este año voy a hacerlo esto y lo otro. Pensamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Pero cuando vamos a la carta a los Hebreos, el escritor nos habla de que había un problema en aquel primer pacto que realmente no estaba en las manos de aquellos receptores de la carta de Hebreos de resolver. Era más profundo. Vayamos juntos a la carta a los Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Y este es un pasaje bien importante porque nos enseña tres cosas. Primero, nos ayuda a ver el problema que había con el pacto antiguo. En segundo lugar, nos ayuda a entender que la solución al pacto antiguo lo representa el pacto nuevo, establecido con Cristo. Y en tercer lugar, nos permite ver cuáles son las implicaciones para ustedes y para mí en esta nueva etapa en la que nos encontramos viviendo bajo el nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Voy a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy clara en cuanto a su español. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 8, comenzando en el versículo 7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día, dice el Señor. Y note que aquí está entre comillas, está citando precisamente las palabras del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Aquí los está citando. Llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de las manos y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberían conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, dice el escritor de Hebreos, pacto quiere decir que ha hecho algo obsoleto con el primero, ha convertido en obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Esta es palabra de Dios. Veamos entonces estas tres cosas que mencioné en un principio. ¿Cuál es el problema con el antiguo pacto? En este pasaje lo encontramos en el versículo 7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, había defectos en el primer pacto. Pero note algo importante. ¿Dónde estaba el defecto del primer pacto? No era tanto como un pacto en sí. El problema no era con el pacto en sí, el problema era con los usuarios del pacto, con aquellos con los que Dios tenía una relación. Fíjense lo que dice aquí. Dios encontró defectos ¿en quién? En el pueblo. En el pueblo. El pacto no se podía mantener porque los usuarios del pacto eran incapaces de poder cumplir con la parte que les correspondía. Como resultado, el antiguo pacto siempre se estaba rompiendo y había juicio y exilio como consecuencia de su desobediencia.
Necesitaba ser restaurado nuevamente, cada vez más. Entonces, no era un problema de hardware o de software, sino era un problema de wetware, que significa la mente humana. Había un anhelo insatisfecho de un cambio en el corazón de la gente. Ese era el problema en ese primer pacto. Dentro del antiguo pacto, Dios llamó al pueblo a circuncidar su corazón, a depurarlo y a seguirlo a Él de todo corazón. En Deuteronomio 10:16 vemos esto. Podemos escuchar la insinuación del dolor de la voz de Dios cuando les responde en cuanto a las intenciones positivas que ellos decían que iban a cumplir. El dolor de Dios en Deuteronomio 5:29 se escucha cuando dice, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a tenerme y obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Ese era el problema. Pero no solo eso. Además, el antiguo pacto se caracterizaba por una esperanza irrealizada de una mayor presencia de Dios entre su pueblo. En Números 11:29 leemos, ya quisiera que todos los del pueblo, aquí Moisés es el que está hablando, y dice, ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Ahora, esto no está animando a la gente a que busque a convertirse en profeta, no como se acostumbra hoy en día por todos lados. No, está hablando de la función de profeta, que todo el mundo pudiera estar testificando de la palabra del Señor, que todo el mundo la pusiera por obra, que anunciara las bondades de Dios por todo lo largo y ancho del mundo. Pero no estaba haciendo así. Sin embargo, cada etapa, el antiguo pacto se caracterizaba por una esperanza frustrada, fracasaba. Sin embargo, dentro del tiempo de operación del antiguo pacto, hubo una promesa de algo nuevo. Y aquí la encontramos en Deuteronomio 36. Dios promete que después de que Israel haya experimentado todas las consecuencias de su desobediencia, el mismo Señor iba a tocar sus corazones, los iba a cambiar. No solamente el corazón de ellos, pero también iba a repercutir en su propia descendencia, para que pudieran amarlo de todo corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ese era el problema con el antiguo pacto. ¿Dónde estaba el problema? Estaba el problema en el corazón del ser humano. El problema no era el pacto, el problema eran los usuarios del pacto. ¿Cuál es la solución que presenta este nuevo pacto? Bueno, en la siguiente parte de Hebreos, aparte del versículo 8 en adelante, encontramos esta solución. Dentro del mismo pasaje en Hebreos, encontramos lo que el profeta Jeremías dijo años antes, más de 700 y tantos años antes, lo que implicaba una promesa que se había hecho. Es un pacto verdaderamente nuevo, un pacto libre del recuerdo de fracasos pasados, un pacto que de alguna u otra manera abría una página nueva en el diario de la vida de cada ser humano que buscaba de Dios. Dios no solo le da al antiguo pacto un servicio, una afinación para que siga caminando, no. Él completamente lo hace a un lado y trae y presenta un nuevo pacto, un nuevo modelo, algo no mejorado, algo que realmente era nuevo, que ellos debían de cumplir y seguir, pero no los dejaba a su propio criterio. Les había dado a alguien que iba a ser el que cumpliera cabalmente este nuevo pacto, y este era el Señor Jesucristo. En muchos aspectos, los judaizantes, aquellos que de alguna otra manera estaban procurando que los nuevos convertidos a Cristo, los que empezaban a buscar del Señor Jesucristo, pero que ellos eran judíos, estaban tratando de convertirlos primero al judaísmo para que luego se convirtieran en cristianos. Ellos de alguna otra manera consideraban que el antiguo pacto había recibido solamente una afinación, como un carro que se lleva a un lugar donde se hacen reparaciones y luego sale y el carro sigue adelante. Ellos pensaban que Cristo funcionaba como una grúa que había sacado al antiguo pacto de una zanja, le arreglaba las fallas, los retocaba, los lustraba y luego le daba unas palmaditas y los despedía y le decía, váyanse, vayan caminando. Pero este no era el caso. Lo que Dios estaba presentando en Cristo Jesús era un pacto completamente distinto. Más importante aún, era iniciativa de Dios, era lo que Dios estaba inaugurando en ese momento. La gente no puede resolver sus problemas por sí misma. Ninguna cantidad de autorrefinación o autorreforma o querer cambiar por uno mismo puede forzar la voluntad de Dios. No es la fuerza de voluntad de uno, sino el deseo de Dios de establecer este nuevo pacto. Establecido con sangre, pagado con sangre en la cruz por medio de Jesucristo.
Noten lo que dice el versículo 10, mis leyes estarán en su mente. El antiguo pacto era un pacto que carecía de acceso hacia Dios. De alguna otra manera había un bloque, era a través del sacerdote, era a través del profeta que la gente podía acercarse a Dios. En el nuevo pacto la gente tenía libre acceso por medio de Cristo Jesús. Lo que Él hizo en la cruz abrió acceso. Ahora todos tenemos acceso libre ante Dios Padre por lo que Cristo nos ha dado. La plenitud de la presencia de Dios en el cielo y en el corazón humano son de las áreas importantes que el antiguo pacto bloqueaba, pero que son abiertas para nosotros en Cristo Jesús. El mensaje de Hebreos nos habla de que este nuevo pacto prometido es ahora una realidad en Cristo. Como hemos visto, el problema del antiguo pacto estaba relacionado con el usuario, no con el pacto en sí. Un nuevo pacto operativo tendría que abordar un problema de esta magnitud de manera distinta, no como anteriormente sucedía. En el corazón del antiguo pacto estaban las tablas de piedra sobre las que estaba escrita la ley de Moisés. Eran tablas de piedra para corazones de piedra como tenía el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, Dios promete quitar el corazón de piedra de su pueblo y reemplazarlo por uno tierno, de carne y hueso. Mientras que en el corazón del antiguo pacto la ley era hecha de piedra, en el nuevo pacto Jesucristo ha escrito la ley con amor en nuestros corazones. En Jesucristo Dios está formando a una humanidad nueva que guardará el pacto a la perfección, no por ellos, sino por Cristo que es perfecto. Jeremías, el profeta, también habla de la plena comunicación entre Dios y el hombre. Gracias a Jesús, tener libre acceso significa comunicarnos con Él, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de alguien más que tenga que abogar por uno. Dice el versículo 12, y perdonaré su maldad y nunca me acordaré de ellos. Dice en el versículo 11, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Se dan cuenta? El conocimiento de Dios penetraría en cada corazón y todos tendrán acceso a la presencia del Señor, cumpliendo así el deseo de Moisés en Números 11:29. Esto es donde estamos en este momento, pero no se ha completado aún. Un día, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y todo el mundo reconocerá que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y eso glorificará al Padre Celestial. Aparte de eso, aparte de que las leyes estarán escritas en su mente, no habrá más recuerdos de pecado. No es que Dios tenga amnesia, Dios no se olvida de nuestro pecado. Dios elige no recordar nuestras fallas una vez que hemos sido perdonados a través de nuestro reconocimiento en Jesús como nuestro mediador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En los sacrificios continuos que se hacían antes para el perdón, la expiación de los pecados del pueblo, tenían que hacerlos una y otra vez cada año. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz y resucitó, nuestra confianza plena en Cristo Jesús hace que nuestro perdón de pecados sea definitivo y permanente, gracias a lo que Él hizo ya en la cruz. Él fue nuestro Cordero de la Pascua. Él fue nuestro Cordero que fue entregado como perdón de nuestros pecados. Dice, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. La sombra del pecado ya no se proyectará sobre el presente porque no habrá razón para pensar en ellos. De hecho, un nuevo pacto en el pecado de manera decisiva que el pecado nunca puede hacer de nuevo que se rompa este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque está basado en Cristo, no en nuestras propias decisiones de seres humanos. Como sigue subrayando el escritor de Hebreos, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Él es más importante, Él es supremo a todos los sacrificios, Él es supremo a todos los pactos. ¿Qué significa eso para ti y para mí, como creyentes en Cristo? Bueno, cuando leemos la promesa del nuevo pacto en este pasaje de Hebreos, podemos mirar con cierto desconcierto en nuestras vidas y podemos ver a los hermanos de la iglesia y darnos cuenta, ¿dónde está este pacto hecho realidad? Porque seguimos siendo pecadores, seguimos haciendo las mismas cosas de antes, no se ve de una manera en una realidad. ¿Acaso somos los recipientes nosotros de esta carta? ¿Acaso estamos leyendo el correo de alguien más? No, esta carta también va dirigida a ti y a mí. Nuestras vidas parecen estar caracterizadas por gran fracaso, absolutamente, porque somos humanos y mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, seguiremos tendiendo a cometer el pecado, porque nuestra vieja naturaleza va a asomar su horrenda cabeza recordándonos que le pertenecemos, pero
pero en Cristo ya no pertenecemos al pecado. Le pertenecemos a Él. Él nos ha liberado de la esclavitud. Como liberó al pueblo de Israel de Egipto, nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero eso no significa que no vaya a querer nuestra carne, nuestro pecado, a recordarnos que antes le pertenecíamos a Él. El enemigo utiliza el alma, la mente, del ser humano para recordarnos que no somos perfectos. La humanidad transformada en nuevo pacto puede verse del todo en nuestro corazón, sino en Jesucristo. Él es el perfecto. Él también nos forma en esta pequeña forma. A través del Espíritu Santo nos va cambiando de día en día, de gloria en gloria, nos va renovando. El proceso de santidad sí es colaboración, pero aún Él nos da la fuerza para poder cambiando las cosas que estorban en nuestra relación con Él. La humanidad del nuevo pacto se está formando en Cristo y ya ha comenzado. El hecho de que Dios ponga su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes es un proceso gradual y nunca estará completo en esta vida, en este lado de la eternidad. Un día estará completo cuando estemos ante la presencia de Cristo en el nuevo milenio, en el nuevo reino. Cuando miramos hacia adelante, todo lo que vamos a ver es una obra fragmentada, un proyecto en construcción. Esas son nuestras vidas. Pero cuando vemos a Cristo, nos vemos nosotros completos en Él. Y esa es la promesa maravillosa, de que la presencia del Señor la tenemos ahora completamente con el libre acceso gracias a Cristo. De que aún con nuestras vidas tan pecadoras como son, tenemos perdón por medio de Cristo Jesús. Y Él nos hace perfectos, nos ve perfectos gracias al amado Jesucristo, que es su Hijo. Nos da vallas de protección para cuidarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Al igual que la justificación, la santificación es la obra de Dios. Se recibe con gozo por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a cerrar este capítulo de este año que termina? ¿Cómo vamos a enfrentar estos nuevos 12 meses que recién comienzan en unos cuantos días más? ¿Qué vamos a hacer para darle una vuelta a la página de nuestra vida? ¿Cómo nos convertimos en personas nuevas? El apóstol Pablo nos lo dice de una manera tan clara en 1 Corintios. Dice, el que ha creído en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. En Cristo somos nuevas criaturas. Aun cuando sigamos tendientes a nuestra antigua naturaleza, tenemos una nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo tiene una segunda oportunidad. Comenzamos hablando de los deseos que impulsan nuestras resoluciones de año nuevo, ¿cierto? De aquello que nos permite a nosotros anotar cómo vamos a ser distintos en este año que viene. Bueno, en el nuevo pacto se dirige Dios directamente a sus deseos. Los fracasos del pasado ya no deben venir a la mente nuestra. Aunque lo recordemos, debemos también recordar que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado. Todas son hechas nuevas. Tenemos una oportunidad de perdón gracias a lo que Cristo ha alcanzado para nosotros en la cruz del Calvario. El año 2021 nos dejó muchos sinsabores en la vida, pero nos gozamos en pensar que en 2022 traerán nuevas expectativas también, nuevas cosas. Y debemos depositar nuestra confianza en que Dios permitirá que este nuevo año, muchas de las cosas que nos propongamos puedan llevarse a cabalidad si seguimos permaneciendo en su promesa de que Él es el que hará las cosas en nosotros y a través de nosotros. Él nos llama a confiar en este nuevo comienzo atraídos por la muerte y la resurrección de su Hijo. Que el 2022 sea para cada uno de ustedes un nuevo comienzo en toda la extensión de la palabra, no solamente en la vida física, pero sobre todo en la vida espiritual, en aquellos que les aman, en aquellos a que ustedes tanto aman. Que podamos comenzar una nueva vida, en lugar de estar acorralados por el pecado y la mala influencia de la que hemos vivido este año, enfocarnos en una nueva esperanza que representa la muerte y resurrección de Cristo en nosotros. En Cristo Dios nos ofrece una manera de ser liberados de la carne, del pecado, y de ser una parte en la cual nosotros podamos dejarnos llevar por Él. En Cristo somos recreados y Él nos asegura que nuestra vieja naturaleza ha sido eliminada por completo y seremos ahora nuevos en Él. Así es que renunciando a la confianza en nuestros propios poderes para autorreformarnos o cambiarnos, depositemos toda nuestra confianza en Él, que es el que nos cambia y nos va transformando de día en día. Ese es mi deseo para ustedes en este año 2002. Que dejen de luchar, de tratar de ganarse el favor de Dios y disfruten de la gracia que Dios ya les ha dado en Cristo Jesús por medio de su fe en Él. Hagamos del 2022 un nuevo año para comenzar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre Celestial,
que su bondad y su misericordia nos acompañen en este año que recién comienza, como lo hizo en el año anterior, aún con todas las cosas que vivimos. Que podamos disfrutar de la bendición de este nuevo año con este conocimiento de un nuevo pacto que excede toda nuestra comprensión, que excede todo lo nuevo que un año pudiera implicar para nosotros. Le pedimos que ahogue en la sangre de Cristo el pecado y la carnalidad que tantas veces están tratando de llenar nuestra mente y de hacernos ver que le seguimos perteneciendo. Le pedimos que la obra de Cristo a través del Espíritu Santo se magnifique en nosotros y que podamos ser controlados por Él, para que seamos conformados más y más y más a la imagen perfecta por la gracia que recibimos alcanzada por Cristo en la cruz. Y es precisamente en el nombre de Cristo Jesús que representa este nuevo pacto, pagado con sangre en la cruz, pero ratificado en su resurrección, en que podemos tener esperanza viva, nueva y diferente. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien confiamos. Amén.